Bienvenidos al canal de Dani Fernández. Hoy inicio una nueva sección en el canal donde voy a intentar repasar todas las cosas relevantes de economía que hayan pasado durante toda la semana y también de economía política. Así que, bueno, si va bien, quizá la empiezo a hacer como un directo. Ahí me dejáis en los comentarios lo que vosotros penséis que es mejor. Así que, bueno, venga, vamos a empezar con ello. Quiero empezar con lo que voy a llamar la enmienda de la semana o la pelea de la semana. En esta semana lo que voy a empezar es con una gráfica que puso Carlos Sánchez Mato en el que ponía el tipo de interés medio de las hipotecas existentes en España y como quizá podéis ver por aquí, lo que vemos es que en España las hipotecas son más caras, bastante más caras que en el resto de países europeos. Entonces, él hacía todo un hilo, aunque aquí lo va a explicar un poco, pero él decía, si el Banco Central Europeo está poniendo el mismo tipo de interés para toda la eurozona, pues ¿cómo puede ser que en España paguemos un tipo de interés de las hipotecas de 3,44% y que en Francia se pague pues menos de la mitad, un 55% menos, en Alemania un 44%, en los Países Bajos un 28% y en Italia un 12% menos que en España? Entonces, él hacía un hilo relativamente largo donde explicaba que era por un tema de regulación y que había que poner precios topes, lo que intentan hacer siempre la gente de izquierdas cuando no le gusta algo, poner precios topes a todo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que Carlos Sánchez Mato estaba presuponiendo que era por una falta de competencia en el mercado de las hipotecas español. El único problema es que su narrativa no se sostiene y esto es un poco lo que yo le había contestado. El ratio de hipotecas fijo, hipotecas de tipo variable, sobre las hipotecas totales, pues era muchísimo más alto en España que en el resto de Europa. En España es de 75%, en Italia es el 30%, en Alemania es el 10%, en Estados Unidos solo es el 5%. ¿Por qué es importante y por qué es relevante esto? Porque, evidentemente, si te han dado una hipoteca años atrás y tienes una hipoteca variable, cuando suban los tipos de interés, que es lo que está ocurriendo ahora, pues evidentemente se te va a revisar la hipoteca al alza. Por lo tanto, cuando yo calcule el tipo de interés promedio de todas las hipotecas en España, me va a salir que ha crecido mucho más que en otros sitios donde tienen muchas más hipotecas a tipo fijo. Por lo tanto, pues evidentemente Carlos Sánchez Mato no tiene ni idea de lo que está diciendo. Si en Italia solamente el 30% de las hipotecas totales son hipotecas a tipo variable, mientras que en España es el 75%, pues es evidente que aquí cuando veamos el tipo de interés promedio de todas las hipotecas, pues en Italia va a ser por fuerza más bajo. Una cosa también importante aquí, hay gente que estaba diciendo, pero esto es porque la banca española solo da hipotecas a tipo variable y lo hace aposta para engañar a sus clientes o lo que sea. Esto es otra tontería, evidentemente, y la tontería viene del lado de que España o el mercado hipotecario español no ha crecido mucho en los últimos años, mientras que en otros lugares sí. En España también se han dado muchas más hipotecas nuevas a tipo fijo que a tipo variable en los últimos quizá 2 años. La única diferencia es que no se han dado muchas hipotecas, por lo tanto, sobre el total de hipotecas, esas hipotecas nuevas a tipo fijo no representan un gran crecimiento. Entonces, si no representan un gran crecimiento, sobre el total seguirá siendo que la mayor parte de hipotecas serán a tipo variable. Y si la mayor parte de hipotecas son a tipo variable, esa hipoteca crece, el tipo de interés de esa hipoteca crecerá cuando crezcan los tipos de interés. Esto es todo lo que está pasando en este mercado hipotecario y no es un tipo de contubernio como está imaginando Carlos Sánchez Mato del sector bancario español. Bueno, pasemos a la parte ya puramente de economía. ¿Qué ha pasado en economía en esta semana? Bueno, este es un gráfico que yo compartí en Twitter en el que vemos la probabilidad de recesión del Wall Street Journal en los próximos 12 meses. Entonces, una cosa interesantísima que podemos ver aquí es que, quizá pues las cosas antes de la recesión, en sombreado tenéis las recesiones, las cosas antes de la recesión los economistas empiezan a decir, por cierto, esto se calcula con encuestas a los economistas, tanto académicos como no académicos, a los principales economistas en Estados Unidos. Entonces vemos que un poquito antes de la recesión se ponen algo más algo más pesimistas los economistas,
Pero hasta que no estamos dentro de la recesión, ya muy metidos en la recesión, los economistas no estiman que va a haber recesión, incluso a veces llegan tarde. Entonces, esto es interesantísimo, porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que los economistas no somos completamente, no sé si completamente, al final tienes un 20% de economistas que están diciendo que sí va a haber recesión, pero bueno, somos bastante inútiles a la hora de intentar anticipar si viene o no viene una recesión. Por lo tanto, probablemente no hay que escucharnos a nosotros cuando hablamos de probabilidad de recesión. Siguiente gráfico que os quería enseñar es el de la diferencia entre el PIB tal como está, como se espera que acabe 2023, ya tenemos estimaciones más o menos de cómo va a acabar 2023, y cómo está el PIB de las diferentes regiones o grandes regiones del mundo en comparación con lo que se estimaba a inicios de 2020, finales de 2019. Entonces tenemos que la única gran economía que está ligeramente, muy ligeramente por encima de las estimaciones de 2019 son los Estados Unidos. Las economías avanzadas, pues les ha ido mal, pero no increíblemente mal, menos 1%. El euro le ha ido bastante peor, el área euro, menos 2%. El mundo, menos 3 y algo por ciento. China, más de un 4% por debajo de sus estimaciones de finales de 2019. Y las economías emergentes, más de un 6%. Esto, bueno, básicamente quiere decir que tanto todo lo que ha pasado desde 2020, que ha sido mucho, entre pandemia, problemas de las logísticos, guerras y ahora tipos altos y potencial recesión, lo que vemos es que los que están sufriendo más no son los países desarrollados, sino los países en desarrollo, y concretamente China, aunque sigue creciendo muy por encima de lo que crecen las economías desarrolladas, porque China todavía no es una economía desarrollada, de hecho más o menos su PIB per cápita está ahora mismo exactamente en la media mundial. Lo va a superar ya, básicamente, probablemente para 2023 ya lo va a superar, pero todavía no es una economía desarrollada. En cualquier caso, China está sufriendo más que comparativamente sobre su estimación antes de la pandemia. Bueno, más cosas sobre China. Este es las ventas de la semana dorada de China, que es un momento bastante importante para el mercado inmobiliario. Estas son las ventas de propiedades. Casi todas, o la mayor parte son inmobiliarias, pero bueno, la venta de propiedades en general. ¿Y cómo ha ido? Entonces había mucha estimación de que en China iba a ir bastante bien, porque en agosto de 2023 el gobierno chino empezó a hacer pues una serie de medidas para intentar ayudar a su sector inmobiliario, que no había hecho prácticamente ninguna hasta agosto de 2023, teniendo en cuenta que se iba cayendo ya quizá año y medio, 2 años este sector. Entonces, a partir de este año, pues empezaron como digo, agosto de este año, empezaron a pues hacer pues algo. Empezaron a meter algunas medidas de ayuda a este sector. Incluso algunas regiones de China están dando cheques a la gente para que haga compras en el mercado inmobiliario. Bueno, esto es interesantísimo. Ha ido muy mal la semana dorada. Ha habido, en términos generales, aunque no está en esta gráfica, ha ido un 20% por debajo de las ventas de 2022, que ya eran unas ventas bastante malas. Es decir, ya se parte sobre una mala base, y en 2023 ha caído otro 20%. Pero lo interesante también quizá es ver que, bueno, en algunos sitios ha crecido mucho, Wuhan más de un 70% quizá, pero en algunos sitios, por ejemplo, como Shenzhen, que es una de las ciudades más importantes de China, menos de un 50%, creo que esto era exactamente un 57%, en Shanghái un 79% de caída. Es decir, en ciudades muy punteras estamos viendo caídas increíblemente fuertes, y en general para todo China las caídas también son muy, muy grandes. Esto nos dice que parece que todavía no toca fondo el sector inmobiliario chino, a pesar de que ya lleva cayendo bastante tiempo, más de un año, como digo, año y medio. Más cosas interesantes sobre la economía china, desde inicios de 2022 los préstamos al consumo están prácticamente estancados. Esto evidentemente también, ya lo sabemos, en general el consumo y sobre todo, el consumo también, pero el crédito en general y el crédito al consumo en particular tienden a ser medidas medidas macroeconómicas que son muy procíclicas. Cuando la economía va bien, usualmente se expanden más que proporcionalmente el crédito y el crédito al consumo, y cuando la economía va mal, pues no se expande, incluso se retrae. Todavía no estamos en un momento, excepto en algún momento en 2023, en el que se esté retrayendo el crédito, pero desde luego no está creciendo. Y esto, de alguna manera también nos está diciendo que la economía china quizá está en peor forma de lo que muchos quizá imaginamos.
Más cosas interesantes. ¿Qué está pasando con los precios de la vivienda? Con los tipos altos. Esto ya no es solo China, pues, un montón de países, como veis aquí abajo. Está pues hay Alemania, que es quizá el que más ha caído ahora la vivienda. Y bueno, tenemos aquí en el otro extremo a Rusia, que es donde más incrementó y donde ahora también está volviendo a caer. Bueno, vamos a intentar leer el gráfico bien. En azul tenemos el cambio en los precios de la vivienda desde el último trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022. Y en rojo tenemos del tercer trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023. Estos son datos, es una gráfica del FMI, son datos del FMI. Bueno, interesantísimo esto, porque en rojo vamos a tener ya efecto directo de la subida de tipos en la práctica totalidad del mundo. En azul, en algunas áreas económicas coge algo de la subida de tipos, pero prácticamente nada, y lo que vemos es que es un efecto de los tipos bajos, más bien. Así que bueno, ¿cómo han ido las cosas? Pues lo que vemos es que la mayor parte de lo que vemos en rojo, es decir, el efecto de los tipos altos en casi todas partes del mundo, es una bajada en el precio de la vivienda. En algunos casos, como en estos países que hay aquí, ha más que compensado el efecto eso de tipos altos, más que compensado el efecto de tipos bajos anterior, y en otros países no, son los que tenéis aquí. Los que veis con un total positivo. Básicamente los que veis con el puntito amarillo por encima del cero. Entonces, todos esos que veis con el puntito amarillo encima del cero, el rombo amarillo por encima del cero, son países donde no ha compensado la bajada de precios derivada de la subida de tipos con la anterior bajada de tipos y efecto de la bajada de tipos. Entonces, bueno, lo que tenemos es que ya el sector inmobiliario de todas las partes del mundo, de la gran parte del mundo, está sufriendo bastante. Y esto, bueno, es importante también porque en general el crédito hipotecario es muy importante para la mayor parte de bancos del mundo, y los bancos pueden sufrir mucho si empiezan a tener bajadas de precios muy muy altas, porque usualmente el colateral real, la garantía que tienen para el pago de esos créditos, son esa vivienda, y si la vivienda vale menos, es posible que se queden los bancos con un activo que vale muy poco, y si se quedan con un activo que vale muy poco, pueden empezar a tener problemas en sus ratios de capital, incluso pues problemas de hasta quiebras. Bueno, todavía quizá estamos lejos de eso, pero vamos, la economía puede ir o se está dirigiendo hacia esa situación. La economía, como veis, de la mayor parte de países del mundo. El último punto ya económico que tenemos aquí encima de la mesa son los déficits fiscales, que son el gran elefante en la habitación ahora macroeconómico del mundo. Y aquí el que más me llama la atención, una vez más, es China y la economía china, como veis aquí. Pues oye, China, pues nos tengo que quizá convencer de que si habéis seguido un poco la actualidad de China en los últimos 30, 40 años, no digo que la hayáis seguido, pero que hayáis visto cómo se va desarrollando la economía china en los últimos 40 años, China era la quinta esencia de la estabilidad presupuestaria. China no había superado desde 1982 hasta 2015, no había superado el 3% de déficit fiscal ningún año. Esto es básicamente increíble, porque bueno, ha sufrido altibajos también esa economía, sin embargo no ha tenido necesidad de hacer una expansión fiscal para salir de cualquier problema o de cualquier recesión o simplemente problemas económicos que tuviera esa economía. Desde 2015 hasta el 2019 los déficits se acumulan, pero tampoco son increíbles, pero desde 2019 no ha habido ningún año en el que esté por debajo del 6%, y se espera, esta gráfica es sin estos déficits que se llama primarios, sin el interés, se espera que esté por encima del 7% hasta el 2028. Es decir, la economía china pues o el gobierno chino está haciendo una expansión fiscal que no había hecho nunca antes. Y mi estimación tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, es que la economía china no está yendo demasiado bien. Tienen algo de espacio fiscal, aunque quizá no lo tienen todas las regiones, desde luego muchas de ellas no lo tienen, pero el gobierno central sí, y está haciendo una expansión fiscal con el fin de sostener al resto de su economía. Veremos a ver cómo les va en el futuro. Bueno, vayamos con la parte de política, aunque lo podría haber llamado política económica más bien, porque yo no me voy a dedicar exactamente a desentrañar la política, pero quizás sí aquellos lugares donde tienen que ver o donde están vinculados la economía y la política. Así que bueno, primer punto que me encanta ver es este, que es el de la posición de Argentina en el ranking mundial de PBI o PIB per cápita. Entonces, como podéis ver, Argentina llegó a ser el país más desarrollado del mundo a finales del siglo XIX y se mantuvo en el top 10, en el top 10 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Una caída ya
con algunos altibajos en algunos momentos, pero una caída bastante fuerte prácticamente desde entonces. Y ahora está, el último año, para el que están aquí los datos, esto viene de Angus Maddison, del proyecto Angus Maddison, aunque este gráfico es de Emilio Campo, pero vemos que está por debajo del puesto 70 del mundo. Hay gente que ha criticado esta gráfica porque, bueno, sí es verdad que en Angus Maddison se incluyen más países pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa si metemos esos países. Esta gráfica es una versión anterior de Angus Maddison, pero en cualquier caso vemos algo, y no está tan hacia atrás, esta solamente empieza en el año 1900, pero vemos exactamente lo mismo. Si dejamos los 57 países para los que hay datos aquí, lo que vemos es que Argentina sigue cayendo y está en el puesto pues 33, 34 del mundo, de 57. Ya no 33, ya no como aquí 70 y tantos, bueno, aquí 60 y tantos porque no llega tan atrás, pero ya no está en el 70 quizá de 200 ya, o de 190, ya está en el 37 o 35, perdón, o 34, 30 y tantos de 57 países. Lo que vemos es exactamente lo mismo. Argentina tiene, como dice este gráfico, una decadencia en términos probablemente no tanto absolutos, sino relativos con base o en comparación al resto del mundo. Otro gráfico también interesantísimo, que yo lo propuse en Twitter llamarlo como el gráfico del pensamiento único, y es qué porcentaje de gente entre las diferentes ramas políticas, más a la izquierda o más a la derecha, yo entiendo que puede haber más, que hay liberales también aquí, que puede haber liberales de izquierdas o de derechas, entonces si lo separamos en izquierda-derecha, pues ¿quién estaría pensando que es una amenaza muy importante para tu país el cambio climático? Entonces lo que vemos es pues la separación en Corea del Sur es prácticamente nula. Luego tenemos un montón de países europeos donde la separación es relativamente pequeña. Siempre la derecha piensa mucho menos que la izquierda, que estamos ante la emergencia climática, que básicamente es lo que intentaría estar midiendo esto, lo que intentaría medir esto. Y luego tenemos en algunos países, principalmente anglosajones, aunque se cuela por aquí Israel, o de raíz anglosajona, que pues hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha. Es decir, hay un debate abierto. En cualquier caso, pues ese debate no parece que esté abierto en Europa, mucho menos en Corea del Sur. Y luego un tema que a mí pues me toca mucho personalmente, evidentemente, que es el tema de lo que está pasando en Guatemala. Entonces, esta semana nos hemos enterado de que Estados Unidos iba retirando sanciones a Venezuela y está pensando en poner sanciones a Guatemala. Desde luego sí ha puesto muchas sanciones a personas de Guatemala, no al país como tal, pero está amenazando. Y está incrementando la cantidad de sanciones que mete a Guatemala, mientras que se está quitando a Venezuela. Y, curiosamente, el argumento en ambos casos son por la democracia. Venezuela sería democrático, estaría avanzando hacia la democracia, y Guatemala se estaría desligando de la democracia. Pero es interesante ver pues, que el índice de democracia desarrollado por el economista, por The Economist en Reino Unido, pues Guatemala parece muchísimo, muchísimo más alto, con una puntuación del doble que Venezuela. Y bueno, no quería acabar sin una reflexión, lo que voy a llamar la reflexión de la semana, y en este caso pues he elegido una que me interesa bastante por su relación con la revolución y el canto a la revolución que muchos hacen desde casi siempre posiciones más de izquierdas. Y es el concepto de violencia compensatoria de Erich Fromm. Entonces, Erich Fromm nos dice... no son palabras textuales, son las ideas que yo he intentado sacar también de Erich Fromm, pero lo que nos dicen es que los hombres que tienen una vida productiva, plena, raramente tienen tiempo pues para meditar o para recurrir a la venganza violenta, incluso si estos son ofendidos. La violencia compensatoria entonces sería un sustituto para las actividades productivas. Y nos dice Erich Fromm que existe una especie de placer sádico en generar destrucción como un sustituto de actividades productivas, para las cuales el sujeto violento está incapacitado. Y esto pues yo lo vinculaba con esos cantos a la revolución y con quiénes son los que pasan a la primera línea, a la palestra de la revolución muy rápidamente cuando pues empieza a desarrollarse o a desatarse la violencia. Y tienden a ser estos individuos que usualmente están reprimidos por normas sociales y que pues en el momento donde se desata la violencia revolucionaria pues son los primeros que ejercen la violencia de manera arbitraria sobre terceros y son los que básicamente destruyen todo lo que está a su paso. Y este es pues mi principal argumento para oponerse a la revolución, no a los cambios, eso sí, pero sí a la revolución.
Y bueno, con esto terminamos el resumen semanal. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, pues contadme y contadme también cómo puedo mejorarlo. Y si queréis que hagamos esto más mejor en un directo, quizá los domingos o los sábados, y quizá pues en el directo puedo atender a las preguntas vuestras en directo. Así que bueno, si os ha gustado, dejadme like, darle share y darle a la campanita. Y pues si queréis colaborar conmigo, os dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.